social, el malestar, empiezan a hacer acto de presencia por las diferentes calles en las ciudades españolas. Y por si fuera poco, los españoles siguen desconfiando de los extranjeros. Además, muchos nobles y muchos obispos instigan a revueltas sociales. Sí, estaban en el telón de fondo, estaban en la trastienda de muchas revueltas. Algunos nobles envidian y además hablan fatal del marqués de Esquilache. El caso del propio duque de Alba o el duque de Alburquerque, que habían visto como sus funciones en la corte habían pasado a un segundo término. Los nobles españoles habían sido desplazados y los italianos trabajaban de forma muy eficiente. ¿Qué se podría hacer ante todo esto? Había subido el precio del pan, los alimentos básicos, el pan, el aceite, el tocino. Los españoles estaban malhumorados, tremendamente malhumorados. Encima, Sabatini, otros arquitectos, el propio Esquilache, se ponen a la tarea de adecentar Madrid. Madrid era una ciudad tremendamente oscura. No tenía ningún tipo de iluminación cuando llega Carlos III. La noche era muy peligrosa. Las tasas de delincuencia habían aumentado. Los hombres portaban armas de fuego y las usaban con demasiada frecuencia. En la oscuridad de Madrid surge la luz desde el Palacio Real. Hay que sembrar Madrid de faroles. Hay que llenar Madrid, las noches de Madrid, de luz. Y además, nuestro firme, nuestras calzadas deben ser empedradas, como se hace en otras ciudades, como en París, como en Londres, como en Viena, como en Roma. Hay que empedrar las ciudades. Se inician grandes proyectos. Hay que levantar monumentos, monumentos que hablen de la grandeza del pueblo español, del pueblo de Madrid. Por tanto, se diseñan arcos de triunfo, se diseñan palacios, se diseñan teatros reales. Y las calles van siendo pavimentadas, van siendo empedradas, los faroles hacen acto de presencia, la luz llega con justicia a la noche madrileña. Y el mal olor de Madrid se va disipando. Un gran plan de higiene social, de higiene de las calles, además promulgado e impulsado por el marqués de Esquilache, va tomando cuerpo. Los madrileños ante esto poco reaccionan, pero sí que en cambio lo hacen cuando salen leyes que les prohíben jugar a las cartas en las tabernas, portar armas de fuego. Y además, los actos lúdicos deben ser restringidos a pocos juegos. Solo se permite jugar al billar, al ajedrez, a las damas y poca cosa más. Los madrileños esto lo empiezan a llevar mal, francamente mal. Pero todo fue a peor el 20 de marzo de 1766. Como os decía antes, la alta aristocracia conspirando, el clero apoyando estas conspiraciones. Todos desconfiando de los extranjeros, un fuerte sentimiento xenófobo hacia los extranjeros, que trabajaban no por otra cosa sino por el bienestar del país. Pero ese 20 de marzo, domingo de Ramos por más señas, un buen número de bandos, de carteles, se cuelgan de las paredes de Madrid. Y en ese bando se prohíbe nada más y nada menos una determinada indumentaria que es santo y seña de los españoles, de los madrileños de aquella época del 18. Por entonces los españoles gustaban de calar chambergos, sombreros de ala ancha, y para cubrir sus cuerpos esas capas españolas tan típicas, la capa larga. La imagen era muy representativa, muy pintoresca del 18 español. El sombrero calado, la capa larga, que cuando el español de turno levantaba su brazo derecho, pues cubría y prácticamente solo se veía de él los ojos. Eso provocaba mucho malestar entre los gobernantes porque pensaban o atribuían a esta indumentaria el alto índice de delincuencia. Que cualquier delincuente, cualquier malvado, se podía internar por las calles de Madrid y hacer de las suyas, cometer fechorías. Y además, hay que decir claro que los gobernantes, sobre todo los ministros italianos, pensaban que esta indumentaria era muy atrasada,
que en otros países europeos ya se utilizaba desde hace tiempo la capa corta y el sombrero de 3 picos. Por tanto, esa debía ser la indumentaria oficial de los españoles a partir de entonces. Teníamos que ir con los tiempos, teníamos que modernizarnos, ir a la moda europea. Esto, para los reaccionarios, fue ya demasiado. Que nos quiten jugar a las cartas a las tabernas, vale. Que nos prohíban llevar armas de fuego, bien. Pero que encima nos digan, estos italianos, cómo debemos vestir, no, eso no. Ese mismo día, ese mismo 20 de marzo de 1766, los bandos, firmados por el marqués de Esquilache, fueron arrancados de las paredes, y en su lugar colocados otros, y en esos bandos revolucionarios, en esos bandos rebeldes, se acusaba a los ministros italianos, se decía al rey que los echara, y por si fuera poco, se amenazaba con 3.000 hombres en armas dispuestos a provocar una auténtica guerra civil. La reacción del gobierno, la reacción del rey, fue sacar las tropas a la calle. Aquí el mariscal Rubio tuvo que asumir la difícil misión de conducir tropas para repeler las posibles agresiones de la ciudadanía. La cosa se estaba poniendo muy seria. Todos acusaban al marqués de Esquilache, todos veían en Esquilache al auténtico culpable de tanto mal para el pueblo español. El marqués de Esquilache, este italiano infiel, está lanzando dardos envenenados contra nuestras más rancias tradiciones. Está intentando quitarnos nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Todos a por él, decían. ¿Cuál fue la reacción de muchos madrileños? Pues simplemente ceñirse la capa larga, colocarse el chambergo y lanzarse a las calles en señal de provocación. Se presentaban, se paseaban delante de los cuarteles, iban con su capa, con sus sombreros de ala ancha, miraban con tono insultante a los soldados. Los alguaciles no sabían cómo actuar, qué hacer. Nos lanzamos a una represión tremenda por una indumentaria que al fin y al cabo es la nuestra, la que nosotros mismos hemos llevado. La situación se puso cada vez más tensa. Los ciudadanos madrileños seguían paseando con desparpajo delante de los cuarteles. Finalmente, el 23 de marzo, en la calle Antón Martín, en la madrileña calle Antón Martín, frente a un cuartel, 2 madrileños se plantaron. Allí estaban los 2, con su capa larga y su sombrero de ala ancha. Y los 2, casi en posición de firmes, mirando hacia los soldados. En eso salió un alguacil. Les animó a que se despojaran de las prendas censuradas. Les dijo que aquellos ropajes, que aquella vestimenta, no se podían llevar más, que usaran la capa corta y el sombrero de 3 picos. La respuesta ensayadísima de los 2 madrileños fue la siguiente: no nos da la gana. Y además lo dijeron al unísono. No nos da la gana. Ese fue el grito de guerra. Ese fue el lema que asumieron los madrileños en aquellas jornadas de 1766. No nos da la gana. Muy característico del pueblo español. Nosotros por las buenas, bien, pero cuando nos prueben algo, enseguida saltamos. Así que al grito de no nos da la gana, empezaron las revueltas, porque para ayudar a esos 2, aparecieron 2 docenas. Y para ayudar a esas 2 docenas, 200. Y para ayudar a esos 200, algunos miles. En pocos minutos, 6.000 madrileños cubrieron las calles de Madrid y pedían a gritos la deposición de los ministros italianos, que se restituyeran las antiguas normas y además que se rebajaran los precios de los alimentos básicos. Fue un totum revolutum. Se aprovechó para reivindicar todo lo que había que reivindicar. No llegaron al extremo de la huelga general, pero casi la sobrepasaron. Poco a poco, y como siempre, siempre que nos levantamos